Hasta aquí nos hemos centrado mucho en todo lo que tiene que ver con las condiciones que tiene que tener un orador, con esos recursos válidos, leales, sinceros, que tenemos que tener para llegar de la mejor manera a nuestro interlocutor. Pero ahora nos vamos a meter en un tema fundamental, que es el discurso en sí. ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo preparamos un texto, una ponencia, una exposición? Por supuesto que esto tiene que estar siempre bien preparado de antemano. Les aseguro que cuando improvisamos, en general las cosas no salen bien. Hay personas que son fantásticas en el arte de la improvisación, pero les aseguro realmente que si tenemos ciertos conocimientos, si tenemos preparación previa, las cosas van a salir mucho más fácil que si no tenemos idea de lo que estamos hablando o no tenemos una preparación. Entonces, un discurso tiene que estar bien preparado y tiene que estar bien organizado. Aquí nos encontramos con otra palabra importante, la organización. Tenemos que ser organizados, tenemos que ser concisos y tenemos que ser precisos para que ese paquete de texto, para que eso que queremos decir, ese contenido, tenga validez y llegue de una manera ordenada al público. No hay peor cosa para el público que le den todo desordenado y que uno vaya, venga, hable de un tema, hable del otro y en definitiva no se haya hablado de nada. ¿Cuántas veces ha pasado eso que uno siente que da vueltas y que es el piripipí y que en definitiva no tenemos bien organizado nuestro discurso? Entonces, aquí les vamos a dar las claves esenciales para que ustedes puedan organizarse. Nos referimos a la estructura. Es una palabra que ustedes tienen que aplicar mucho en esto. Tener una estructura, ser estructurados, tener una base, tener un cimiento. Eso es lo que nos va a permitir luego construir ese discurso. Es como la construcción de un edificio. Uno tiene que tener todo planificado, organizado. ¿Puede haber lugar para la improvisación? Sí, seguramente que lo puede haber, pero siempre con una base de estructura. Porque muchas veces también uno va preparando un discurso o organiza un discurso y sin embargo el interés de la gente va por otro lado y uno tiene que empezar a improvisar, pero siempre con cierto conocimiento previo, con cierto conocimiento preliminar. Eso es importante, porque con solamente la improvisación nunca vamos a llegar a buen puerto. Entonces, tenemos la estructura general. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la proposición general, es decir, el qué. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos comunicar? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Hacia dónde vamos? Nosotros queremos decir tal o cual cosa. Entonces, ese es el objetivo, esa es la meta. El qué. ¿De qué manera lo digo? Bueno, lo voy a ver después. El cómo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a estructurar? Pero lo primero que tengo que tener en claro es la propuesta general. Yo tengo esta propuesta y yo les quiero contar lo siguiente. Esto es lo que les vengo a transmitir. Eso es lo que ustedes tienen que tener en claro como puntapié inicial. Eso es fundamental. Es la idea, porque sin una idea nosotros no vamos a poder armar el resto del discurso. Entonces, propuesta o proposición general. Eso es lo primero que tenemos. En segundo lugar es la explicación, el dato, el detalle. Es decir, toda propuesta, toda idea se basa en ciertos datos verídicos, científicos o detalles que hacen a la explicación de esa propuesta. Es decir, uno tiene que ejemplificar y tiene que dar con datos fehacientes, corroborar qué es finalmente lo que yo quiero decir o lo que estoy proponiendo. Esto es como cuando íbamos a la facultad y recordamos que era hipótesis, tesis y conclusión. ¿Sí? En definitiva, acá tenemos una hipótesis, tenemos una idea que luego desarrollamos. Y esto lo desarrollamos a través de ejemplos, esto lo desarrollamos a través de determinados datos puntuales que nos van basando, que nos van justificando todo eso que nosotros teníamos para decir. Es decir, sería la justificación que uno le da al tema principal. Luego venimos con el análisis. Sería casi como una puesta en común. Es decir, nosotros tenemos la idea, tenemos la propuesta, luego la desarrollamos a través de datos y a través de ciertos detalles. Luego vamos al análisis. Esto es como la política. Uno tiene un discurso, tiene datos y luego viene el análisis político. Bueno, aquí tenemos un análisis X determinado donde uno tiene que analizar todas estas cuestiones. Es decir, qué balance nos deja el tema planteado, los datos, los detalles y finalmente analizamos el tema. Lo debatimos, lo cuestionamos, lo analizamos.
Aquí sí nos podemos permitir dar una profunda opinión personal. ¿Por qué? Siempre con el sentido de convencer y de persuadir. No se olviden de eso. Fíjense cómo todo está absolutamente conectado con todo. Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan aprender y aprehender con H. Es decir, que ustedes puedan tomar todos estos conocimientos y puedan interrelacionarlos. Seguramente ustedes que están del otro lado me dirán, son muchos temas, son muchas cuestiones que se vinculan, que parecen como si fuera un rompecabezas, pero créanme que una vez que uno lo incorpora, que uno lo ameniza, esto realmente va a tener sus frutos y se van a sentir con esa naturalidad y esa confianza y esa seguridad necesaria para comunicar. En esta época donde la comunicación es tan trascendental y tan importante. Entonces, esto es donde nos permitimos hacer nuestro análisis. Empezamos con la propuesta, seguimos con las ideas, seguimos con los detalles y finalmente vamos con el análisis. Ahora, a estos análisis también lo tenemos que justificar con evidencias. Tenemos que evidenciar nuestro análisis con ciertas cuestiones empíricas, con cuestiones fácticas que no sostengan toda la parte teórica. Entonces, a partir de un análisis, venimos con las partes fácticas o empíricas, porque todo tiene que demostrarse. Acuérdense que siempre, y esto es más viejo que la historia, la teoría tiene que estar sustentada con hechos, la práctica, y la práctica, a su vez, tiene que estar sustentada en la teoría. Se necesitan mutuamente, se retroalimentan teoría y práctica. Y esto se va dando a lo largo de todo el esqueleto de nuestro discurso. Finalmente tenemos que sacar las conclusiones, porque todo discurso tiene que tener una entrada, un desarrollo y finalmente las conclusiones. Nosotros tenemos que llegar a una determinada idea, a un determinado puerto, a un determinado destino, concluyendo algo que para nosotros sea lo real o lo verídico o lo verdadero. Volvemos a lo que decíamos en una de las primeras clases, en uno de los primeros videos, siempre con convencimiento, con convicción y con ese poder de persuasión que se genera solamente a través de una palabra sincera, honesta y amena. Eso nos va a permitir llegar a una conclusión realmente contundente y que sea convincente para el auditorio. Ahora bien, ese discurso puede convencer a alguien, puede no convencer a alguien y puede generar contrapropuestas. De eso se trata también un discurso, que se abra un debate, que se abran puntos de vista diferentes y que las conclusiones hasta puedan ser opuestas. Espero que le haya sido de utilidad y de interés este video. Nos encontramos entonces en nuestro próximo video con más temas relacionados a esta fascinante oratoria.